que están viendo si graban los pobres, si no graban. Pasa. En tiempos de Jesús, las oraciones en estos dos lugares, el templo y lo que serían las sinagogas, se hacían oraciones, que eso quizás es lo que quizá más novedoso, que yo llamo comunitarias. ¿Qué me refiero con comunitarias? Pues eran oraciones establecidas, que todo el mundo se las sabía de memoria y todo el mundo a la vez, al unísono, las recitaba o las oraba, como nosotros entendemos. Y estas tenían esta estructura. Otra cosa es cuando uno oraba en casa, que ese sería otro texto. ¿Y en qué se basaban? Pues básicamente en salmos, en porciones escritas de la palabra. Y oraban conforme lo que estaba escrito. Y eso veréis por qué lo destaco. Y también tenían horarios establecidos para la oración. Hay un texto en Salmos que dice tarde, mañana y a mediodía, oraré y tú oirás mi voz. La en versiones dice otra cosa, dice me lamentaré, es igual. O sea que tenían realmente horarios de mañana para la oración, horarios al mediodía para la oración y horarios al atardecer o al anochecer para orar en estos sitios comunitarios. Y después tenemos, aquí tienes como ellos los llamaban, las oraciones domésticas, que se hacían como familia en las casas, ¿vale? Y aquí también tenéis un texto que para los que tomáis notas lo digo, Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero fuera como fuera en el momento del día que fuera, estas oraciones tenían dos características principales, ¿vale? Entonces, ¿qué características tenían? Pues una de ellas tenían una tremenda conciencia, porque muy grande, en cuanto a la misericordia y la soberanía de Dios, porque ellos se sabían el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía que contar con Dios. Y esa conciencia fuera que cogieran un salmo y lo oraran o lo cantaran, porque muchos de los salmos eran para cantar. Lo que antiguamente teníamos nuestro librito de himnos o de himnario, que teníamos nuestros himnos, pues ellos tenían los salmos básicamente. Entonces, cuando ellos oraban, aunque oraban todos juntos, aunque oraban oraciones, por decirlo así, nosotros diríamos repetitivas, todos juntos, mientras decían estas palabras, había una clarísima conciencia de que su Dios no era cualquier Dios, que era el soberano. Y tenían una clara conciencia de otras cosas, de su misericordia, de la cual ellos eran muy conscientes que dependían de eso. Para seguir siendo el pueblo de Dios, dependían de practicar eso. Y la otra es la estrecha relación, que a mí me llama la atención estudiando la Biblia, que había entre lo que sería la oración y la vida cotidiana. No era, ahora oro, termino de orar, digo amén y me voy a mis quehaceres. Y ya está. Hasta que vuelva a orar. No existía eso dentro del pueblo, ¿vale? Y además hay una cosa muy curiosa, que yo supongo que muchos sabéis, pero a mí me llama la atención y por eso la comparto, de qué pasaba, porque había muchos rabinos, había montones. Pensemos que en tiempos de Jesús solo había Jesús, había montones. Y cada uno tenía sus discípulos. Y los discípulos tenían oraciones distintivas de grupo, diferentes a cada grupo. Cada rabino establecía una oración para su grupo. Y aquí ese sí lo vamos a leer, porque a Jesús le dicen, después de él orar, fíjate lo que le pidieron sus discípulos. Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. O sea, era una práctica común. Cada
cada grupito de maestro-discípulos tenían una oración distintiva que les identificaba como grupo. O sea, de la manera que oraban los discípulos de Juan, no oraban los discípulos de Jesús. Y cuando se les oía orar, se sabía a qué maestro pertenecían. Fíjate tú, eso no nos pasa hoy en día, ¿verdad? Pero era así. Y desde luego, Jesús les dio esa oración distintiva. Jesús no les dijo, no necesitáis, les da el Padre Nuestro, ¿verdad? Eso lo sabemos, eso está clarito. Ahora bien, llegado a este punto, a mí, al mirar todo eso, me vinieron una serie de reflexiones que voy a lanzar, para que las examinéis y retengáis las que os parecen buenas, ¿vale? Porque desde luego yo, para enseñaros a orar a gente que tiene más experiencia que yo, pues no soy la persona indicada. No soy la persona indicada. Pero una de las reflexiones me puse a pensar, a ver, si en esos lugares como el templo, como las sinagogas, como los discípulos, tenían oraciones distintivas que recitaban siempre y que nunca las recitaban como si fuera una cantinela, sino con conciencia, yo me puse a pensar, ¿no será que el pueblo de Dios, que no es en todo lugar, cuidado, pero que el pueblo de Dios, pueblo evangélico, básicamente, adelante, bienvenidos. ¿No será que nosotros, por no querernos parecer a la Iglesia católica, que hacen rezos, y decimos, no, vamos a orar de manera espontánea? Yo me pregunté, y lanzo la pregunta que no quiere decir lo estamos haciendo mal, ni no lo estamos haciendo mal, cuidado, no me malentendáis, pero ¿no será que nos hemos ido al otro extremo? ¿No será que hemos cogido y en nombre de hacer oraciones espontáneas que nos salgan del corazón, hemos olvidado una parte muy importante? Y me puse a pensar, ¿qué ventajas tiene orar la palabra? Y comencé a examinar salmos y comencé a ver qué decían y qué ventajas tiene cuando esto se hace. Y vi varias, ¿vale? Vi varias y os la quiero compartir. Una de ellas, pasa al siguiente, Elena, gracias. Vale. Una de ellas es que nos da guía y enfoque. Es una ventaja. Te da guía y enfoque. Porque cuando tú oras la palabra con conciencia, no como, ya me sé el Salmo 123, no es así, pero cuando tú oras la palabra, al orar la palabra, tú tienes una guía y un enfoque muy claro. Es muy difícil pedir mal en la oración, porque hay un texto, que no lo voy a mencionar ahora, no lo vamos a leer, pero que dice, pedís mal porque pedís para gastar en vuestros deleites, por eso no se os conceden las peticiones. Pero cuando oras así, es un beneficio que tiene, porque eso no te va a pasar. Yo pensé, genial. Después, la otra cosa es que para los nuevitos en la oración es una fuente de palabras. Yo no sé si te pasó, a mí me pasó, que cuando yo llegué a la iglesia y yo fui a los cultos de oración, yo tenía 16 años. Y yo pensaba, seré incapaz de orar así. A mí no me da la vida para orar como ora esta gente. Pero qué vocabulario. Yo me quedaba asombrada, pero qué vocabulario. Vocabulario que a lo mejor ni yo entendía, cuidado, pero se me hacía, ¿sabes? Como que admiras mucho, yo que sé, a los chinos y te hablan en chino y dices, wow, ¿no? Pues así se me hacía a mí, lo mismito. Y yo pensé, nunca lo conseguiré. Pero el hecho es que orar, conforme está escrito, te da la fuente de palabras necesarias. Eso te pasa.
No las tienes que buscar tú, ni las tienes que dar. Y por último, que es muy importante, te da mucho conocimiento de Dios. Y te saca de las peticiones que tienen que ver con el mí y el me. ¿Vale? El mí soy yo y el me es del de al lado. Te sacan de eso. Y te da conocimiento de Dios. Y eso es una ventaja tremenda. ¿Por qué? Porque cuando más conocimiento de Dios tienes, más vas a pedir conforme su voluntad. Y cuando más pides conforme a su voluntad, más conocimiento de Dios tienes. O sea que yo pensé, lo que hacían era muy sabio, porque tiene muchas ventajas y simplemente os las quería compartir. Si alguien se anima a hacerlo, verá, yo lo practico. Yo lo practico. Y a veces cojo un salmo de gratitud, un salmo. Por ejemplo, alzaré mis ojos a los montes. Y yo me pongo a orarle esto a Dios. A orarle lo que significa. Y voy describiendo. No es que lea todo el texto y luego todo. No, simplemente voy como por porciones. Y la verdad, la mayoría de veces me pasa una cosa. Que salgo tan convencida de quién es Dios, de que Dios lo sabe todo, de que Dios va a hacer lo mejor en mi vida, que digo, ¿para qué pedirle? Y me voy tan tranquila. No siempre, ¿eh? Hay cosas que se las pido, sí. Pero muchas veces me pasa eso. Se acalma toda mi inquietud. Y para orar necesitamos acalmar nuestras emociones muchas veces. Es algo importante, ¿vale? Es algo importante. Así que voy a poneros 3 ejemplos. No vamos a leer los textos solo para tomar nota, pero fiaros de mí, por favor, porque veremos contenido de oraciones, porque eso es lo que más. Un ejemplo es el de Daniel. Y Daniel oró muchas veces, ¿verdad? Hay varias. Después tenemos Nehemías, tenemos muchos personajes que nos dicen cómo ellos oraban. Y es bueno mirarlo porque hemos de aprenderlo de nuestros ancestros, porque hay algo que nos tienen que enseñar. Yo siempre digo, y me alegro que aquí hayan personas de juventud acumulada, y bien acumulada, y que sean tan longevas, porque ellas tienen una carrera en el Señor y nos pueden enseñar cosas, solo que hay que escucharlas. Solo que no hay que descartar, porque ya es viejito o viejita. Y aquí las tenéis, y esto es una bendición. Yo no he cumplido años y se lo hemos cantado, ya sabéis, ¿no? Así que, entonces, ellos oraban, y si sus oraciones están aquí, es por algo. No es por cualquier cosa. Las oraciones de Daniel, ¿por qué? Y fijaros el contenido de esa oración. Fijaros el contenido de lo por qué Daniel oraba. Reconocimiento y grandeza de la grandeza de Dios. Hacía confesión, no por sus pecados, sino por todo el pueblo, confesión nacional. Reconocimiento de la justicia divina, porque él decía, yo estoy en el exilio porque he sido desobediente. Y eso lo expresa en sus oraciones. Él no se excusó. Él dijo, hay que asumir las responsabilidades de lo que como pueblo hemos hecho mal. Luego, súplica evidente por misericordia y petición de restauración. Contenido de una oración. ¡Wow! No está mal, ¿no? Tienen que enseñarnos cosas, yo creo. Luego nos vamos ya, para no solo quedarnos en el Antiguo Testamento, a Pablo. Pablo, ¿cuáles eran sus mayores peticiones? Pues una de ellas, y está en las citas, las tenéis aquí, pedía oración para que Dios le diera palabras para predicar el Evangelio. Vaya, qué enfoque, ¿no? O para ser librado de los opositores que le impedían predicar el Evangelio. Y estaba en la cárcel. Yo me puse a pensar, si yo estuviera en la cárcel,
¿qué pediría? ¿Has pensado tú? Míralo por un momento. Por favor, que me saquen, ¿no? Eso no es. En cambio, mira cómo Pablo pedía. Eso es de aprender algo, de aprender. Y por último, Jesús. Claro, porque las oraciones de Jesús nunca tuvieron desperdicio. En Juan 17, cuando él ora por sus discípulos, él sabía que sus discípulos iban a morir, menos Juan, todos mártires. Lo sabía. Sabía penuria, sabía. Y en cambio, pide para qué. Toda la oración está enfocada en el para qué. Y fíjate, sale en pantalla. Versículo 17 dice, para que también ellos sean santificados en la verdad, para que ellos sean apartados. Esa era la intercesión de Jesús. Para que sean apartados y guardados en la verdad. 20:21, para que todos sean uno. Toma, eso era difícil, ¿eh? Y den testimonio. Y por último, 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo, hermanos, yo no sé vosotros, pero yo mirándolo me quitaba, como se suele decir, el sombrero ante esas oraciones. Porque son muy diferentes de cómo nosotros hoy en día oramos a lo mejor. Y no digo que esté mal. Cuidado, yo no digo es que no hay que pedir. No, claro que hay que pedir, porque lo dice. El Padre Nuestro mismo nos invita a pedir. Pero, ¿cómo pedimos? ¿Cuál es nuestro porcentaje en la oración? Y ahora va a salir aquí ese porcentaje. Y tú piensa cómo tú oras y cuál es tu porcentaje mayor o menor, ¿vale? Yo solo voy a decir cosas. Tu porcentaje mayor es pedir que la voluntad de Dios sea hecha. Es pedir que Él, y ahora veremos más cosas, que es un juez justo, con toda la seguridad de lo que Él dirá es lo mejor. O pedimos un porcentaje mayor por mis necesidades, y no digo que no haya que pedir, no me malentendáis mal, por mis necesidades, por mis preocupaciones, por yo y mis hijos, que está muy bien, que hay que orar por los hijos, yo tengo 2 y cada día oro por ellos, pero por los hijos y por yo y por mí, ¿cuál es el porcentaje? El porcentaje que ocupa la intercesión por otros. O estoy tan ocupado en mi necesidad, que los demás que oren. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo oro? Porque ya hemos visto el contenido de ciertas oraciones en la Biblia. Y están puestas en la Biblia como modelos, ¿verdad? ¿Es un porcentaje mayor o menor? Orar por mis enemigos. Aquí le he dado fuerte. Pero es que la Biblia lo dice, no me lo invento yo. Es que es difícil orar por un enemigo. Es difícil por alguien que nos ha hecho daño. El otro día con una compañera de oración, yo tengo una compañera de oración telefónica, porque no estamos cerca, pero cada viernes, si no pasa algo grave, quedamos para orar. Y nos propusimos en nuestro listado de intercesión orar por lo que es la iglesia perseguida. Y claro, a veces sabes noticias, pero a veces no las sabes, pero sabes que están ocurriendo. Sabes que mientras tú aquí tienes pan, aunque sea con el sudor de tu frente, pero tienes un techo, aunque sea en una habitación, aunque sea 20 apiñados, pero lo tienes. Y esos, por no negar el nombre de Jesús, están siendo martirizados. Y oramos por ellos. Y esta semana me tocó orar, porque nos repartimos los temas, y esta semana me tocó orar por eso. Y en un momento pensé, ¿y los perseguidores? Pero pensó, ¿los perseguidores? ¿A esto que les parta un rayo? Sí, me vino. Hombre,
Pero luego pensé, hay que orar por ellos. Porque Saulo, era un perseguidor de aquellos que, siendo judíos como él, habían creído que Jesús era el Mesías. Este era el punto que le chocaba. Pero Pablo seguramente tuvo gente que le temía mucho, porque además tenía mucho poder. Mucho poder. Y iba, vaya, con toda la rabia posible. ¿Pero qué le pasó a Pablo? Que el mismo Jesús se le presentó. El mismo Jesús. ¡Wow! ¿Eso puede pasar? Sí. ¿Hemos de orar? Sí. Pero no orar para que les vaya bien a los enemigos, no. Pero orar por si hay alguno que a través de un testimonio de alguien mártir hoy en día se convierte. Y eso es una oración que debemos hacer también. Es una oración que no podemos descartar. Así que, ¿qué porcentaje de tu oración ocupa qué? Piénsalo por un momento. Porque quizá hay que cambiar el porcentaje. Quizá, no lo sé. Cuando yo me examiné, sí me di cuenta que tenía que cambiar porcentaje en mi vida. Examina qué porcentaje de la oración dedicas a qué. Porque es importante. Porque vamos a hablar ahora de algunas cositas prácticas, ¿vale? Que no es enseñarte a orar, pero ya que la serie es cómo se hace, eso tenía que salir, cómo se hace, ¿vale? Así que yo obediente. Primeramente, ya lo hemos dicho, escoge un pasaje bíblico y haz de este tiempo de lectura, haz un diálogo con Dios. Porque si Él te habla a través de tu palabra y tú le respondes conforme a la palabra que te ha dado, estás haciendo un diálogo. Eso no es un monólogo. Y es muy buena experiencia que si no la has practicado nunca, te recomiendo. ¿Qué te recomiendo? Alguien, refiriéndose a la oración, lo leí en un libro, dijo lo siguiente: el problema no es la acción de orar, es la falta de dirección. Yo pensé, ¿qué quiere decir con eso? Yo, como soy muy curiosa, me pregunto cosas y busco. Y yo me comencé a pensar y descubrí que los judíos dicen que hay que orar con cábana o cabaná. Con cabaná. ¿Y qué significa eso? Pues significa que ellos dicen, si oras sin cabaná, es como tener un cuerpo sin alma. Ahora, ¿qué significa? Esa palabra, ya sabéis que el hebreo viene de raíces, y esa palabra en su raíz primaria significa eso: apuntar, dirigir y establecer intención. No orar. Porque ¿qué nos pasa cuando estamos en un momento muy malo? Muy malo, sea del que sea. Y vamos a orar al Señor. Que somos como una fuente desbordada. Porque lo que está ahí son nuestros sentimientos. Pero orar con cabaná, y ahora veremos cómo, y yo también